56 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Hasta las 12 del mediodía estamos en las 10. 18 grados 4 décimas la actual temperatura sobre la ciudad de Funes, con un cielo parcialmente cubierto. La humedad alcanza el 79 en porcentual, la presión se ubica en 1011, decimal 3 en hectopascales, el viento sopla del este a 11 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 10 kilómetros. Ya lo extrañábamos, ¿viste? Para analizar todo lo que tiene que ver con la seguridad. Porque aparte nos explica, ¿viste? Como para que entendamos todos. Y en el medio pasaron un montón de cosas porque tenemos cambio de ministro, que el ministro, después de que Federic nos dijo que no nos iba a mandar la fuerza, bueno, ahora nos van a mandar. Bueno, y todo eso se lo vamos a preguntar a ellos porque son los especialistas. Hablamos del equipo de CAPSI y en representación en el equipo de CAPSI está charlando con nosotros el licenciado Edgardo Clavinich y por supuesto nuestro columnista de seguridad. Edgardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Nicolás, buen día, Noemí, Hola. buen día a toda la audiencia. Un gusto y un placer estar con ustedes. Por ahí veníamos con algunas complicaciones de horarios. Le pido ya desde ya al aire disculpas. No, por favor. Me están convocando. Y sí, es verdad que hubo muchos cambios. La provincia sin duda tiene un tema en agenda que es la seguridad y es un tema de la ciudadanía. Hoy segundo en cualquier relevamiento o encuesta. Sin duda se posiciona entre los primeros 3 lugares de las demandas ciudadanas. Edgardo, en estos cambios que, bueno, ha hecho, por así decirlo, y poniéndolo entre comillas, de emergencia, el gobierno nacional, tras un resultado electoral adverso, donde, bueno, se analizaron muchas cuestiones. Una de las cuestiones es Rosario, es el Gran Rosario, porque ahora nosotros, cuando dábamos algunas noticias el otro día, o semanas atrás, hacíamos referencia a balaceras dentro de la ciudad de Funes ya. O sea que se empezó a confirmar lo que hemos hablado contigo en varias oportunidades, el corrimiento del delito. Exacto, lo que justo recuerdo, cuando vos estabas haciendo esta introducción, yo me recordaba que ya desde el año pasado nosotros veníamos advirtiendo el efecto globo, si se quiere, se conoce de esa manera, que uno aprieta un grupo en el centro y se expande, o lo más común, que se denomina el efecto cucaracha, que esto lo entienden todos, que cuando uno levanta un ladrillo, tal vez mata una cucaracha, pero las otras se van para los costados. Bueno, esto sin duda se avisoraba cuando se generan los planes de seguridad, a veces sin tener una visión estratégica, que una intervención positiva puede generar un desarrollo o un impacto desproporcionado en el corrimiento del crimen. O sea, esto ya es, por decirlo en español antiguo, ya es de manual, es regla. Si uno no tiene las capacidades, no solo de policiales o de las fuerzas de seguridad que esté actuando en el territorio, sino las capacidades de los estados para poder enfrentar no solo la demanda policíaca, sino el origen de por qué esos mercados criminales se siguen expandiendo. Con la cantidad de nuevos barrios, buen día, Edgardo. Buen día, Noé. Con la cantidad de nuevos barrios que tenemos, es lógico, vienen a buscar, es como el que sale a vender. Estos no salen a vender, no, se vienen a llevar. Pero cada vez hay más gente acá para los fines de ellos. No, es más lógico, y también tenemos que agregarle algo que tal vez no se habla o no se quiere hablar. A todo este sistema de urbanístico nuevo, este desarrollo urbanístico, se muda gente. Claro. Dentro de esa gente, sin duda, porque esto atraviesa todas las clases sociales, hay consumo de sustancias. Si hay consumo de sustancia, seguramente alguien va a ir a proveer. Aparte de eso, y acá sí hay un corte económico,
todas las urbanizaciones de barrios cerrados, semicerrados o algunos abiertos, pero son todas urbanizaciones, digamos, de clase media, media alta, lo que conlleva que siempre algunos bienes, o al menos en la ilusión, algunos bienes se poseen y seguramente aquel que delinque o quebranta la ley también piensa esto, diciendo, bueno, si tengo que ir en la búsqueda de bienes, ¿dónde puedo ir? Claro. Y me voy a estos barrios porque supuestamente voy a encontrar algo de lo que desgraciadamente son los botines de la delincuencia. Pero aparte de eso, es como que encuentran zonas donde se generan este tipo de urbanizaciones, pero sin duda el Estado tarda, y esto es normal, pero tendríamos que mejorarlo, tarda en concretar su presencia. Les doy un ejemplo, en los barrios abiertos no hay destacamentos policiales, claro, por ejemplo. Segundo, no hay control de los negocios, no hablo de todos, pero hay un elemento central hoy que son los teléfonos celulares, por ejemplo. El teléfono celular no termina en un desarmadero o en una compra y venta de metales, termina en algún negocio que los vuelve a comercializar o por vía de redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces se va formando el mercado criminal, la economía criminal, y es a eso lo que hay que anticiparse. O sea, si nosotros tenemos una migración de personas a localidades, en este caso, por ejemplo, Funes, hay que pensar que también estos mercados ilegales se van a trasladar. Y no solo producto del hurto o del robo, también se va a trasladar a aquellas tiendas o aquellos desarrollos que comercializan marcas falsificadas, se va a trasladar a aquellos negocios, y es una actividad que por supuesto le da el pan a alguna familia, claro, pero que tiene que tener algún control. Por ejemplo, lo que es la comercialización de jabones, perfumes para la ropa, etcétera, etcétera. Bueno, en ese segmento también las organizaciones criminales trabajan. Hubo un caso muy particular de adulteración de un jabón líquido de una marca, de una de las primeras marcas, que se desarrollaba por ahí en barrios populares, pero terminaba en la góndola de algunos supermercados. Entonces es complejo los mercados criminales, por eso hay que anticiparse. Claro. Y esto hablando de cuestiones muy chiquitas que pareciera que con un policía en la puerta yo lo soluciono. No, lo que hago es disuado. Tal vez no suceda acá, pero voy corriendo el crimen, y vuelvo al principio de lo que planteaba Nicolás. Claro. Yo genero situaciones de saturación para, de alguna manera, controlar el territorio. Lo que no estoy pensando es qué sucede con eso. O sea, el mercado criminal, el mercado de los ilícitos, va a continuar vivo porque son expresiones del capitalismo, y más en una sociedad que consume. Entonces tengo que ver cómo ordeno eso también. Yo la otra vez escuchaba la llegada a la provincia de Santa Fe de la Feria de la Salada, que prácticamente es un hecho. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a controlar no aquel emprendedor que desarrolla indumentaria, etcétera? ¿Cómo vamos a controlar la venta de mercancía adulterada? O sea, esto es adulteración de marcas, para ser sincero. Ustedes verán que en cualquier feria se venden ropa deportiva, más que nada, que son de marca adulterada. Bueno, el que está ahí se está ganando la vida, pero en realidad, si el Estado lo permite abiertamente, también permite otras cuestiones. Claro. Claro. Acá estoy viendo, Edgardo, un hecho que sucedió en las últimas horas a un hombre al que lo venían llamando por teléfono, dice, con un mensaje que decía, al celular le mandaban: paga $10.000, de lo contrario tu familia sufrirá un atentado. Y a los pocos minutos el hijo se comunicó con él avisándole que habían pasado con una moto por su casa, subiría al 5600, y les arrojaron una bomba molotov. Esto ya es nuevo. Esto es nuevo, pero no es tan nuevo. O sea, también hace ya unos cuantos años nosotros veníamos
no sé si advirtiendo, pero al menos tratando de levantar la alarma. Sí. El primer hecho, digamos, que las organizaciones criminales desarrollan es la toma de territorio en sectores populares. El segundo hecho, que es cuando se consolidan, o la segunda fase, sí, digamos, es justamente esto, empezar a cobrar por la protección. Y esto básicamente después, en una tercera fase, se termina de consolidar cuando el sistema de justicia es justamente administrado por estas bandas. Ajá. ¿Qué hablo del sistema de justicia? Algo chiquito común. Cualquiera de nosotros tiene problema con un vecino porque deja el auto en la vereda o porque hace ruido a la noche. Algo común que pasará en verano. Se juntan en una casa y generan ruido toda la noche porque hacen algún encuentro entre jóvenes, etcétera, claro, etcétera. Uno, en vez de ir a la comisaría o al juzgado a hacer la denuncia, uno busca de alguna manera a quien controla estas bandas criminales y le pide por favor que vaya a hablar con ese otro vecino para que calme la situación. El día que sucede eso, se consolida el control del territorio, porque el sistema de justicia pasa a las organizaciones criminales. Esto ha sucedido en todo el mundo, no es ajeno a nosotros, digamos, particular de nosotros. claro. Siempre estas fases van en incremento. Se nos... se nos silenció tu micrófono, Edgardo. A ver ahí. Sí, ahí está, ahí volvimos. Ahora ahí volvimos. sí, ahora sí. Se nos había silenciado tu micrófono. Entró la llamada. Ah, por eso. Les comentaba, siempre es normal que la tercera fase se instaure este sistema de justicia rápido, pero es donde el Estado tiene una herramienta única que no la tiene otra organización. Es su presencia. O sea, el Estado tiene que estar presente, tiene que estar cercano y tiene que tener actividad institucional. Si uno tiene el problema entre dos vecinos porque uno pone música alta y el otro no puede descansar, el Estado tiene que tener mecanismos que sean ágiles para resolver ese tipo de conflictos. Y ahí es cuando uno le genera una traba a que uno vaya a buscar, valga la redundancia, a otro actor para que solucione los problemas. En este caso, los sistemas prácticamente de mafia. O sea, esto de ir llamando por teléfono, que te cobro por tu seguridad y si no tenés inseguridad, es la administración de la paz social por medio de una organización criminal. Claro. Sigue, la pregunta es, y esto comparándolo yo en relación a la extensión de la ciudad, ¿no? ¿Sigue siendo más fácil brindar seguridad o hacer los trabajos de seguridad dentro de la localidad de Funes que en Rosario, me imagino, por su extensión y porque a lo mejor se aprovechan un poco más los recursos que envía el Estado provincial? Fácil, no sé. Digamos que uno tiene un territorio menor a intervenir. Esto nos quita Rosario si uno tiene problemas, digamos que hay que generar alguna especie de parcelamiento para poder ir administrándolo. En proporción habitante-recurso es exactamente para toda la provincia lo mismo, si bien hoy en día hay alguna prioridad sobre las dos ciudades más grandes, Rosario y Santa Fe. Claro. Pero ahí cuando yo aplico la prioridad me vienen estos problemas. Yo logro la intervención o la saturación en las grandes centros urbanos y le deposito el problema a la localidad de aledaña, que hoy en día, si uno se pone a pensar, Funes no está lejos. No. Son casi es un pequeño... Casi sería como un barrio alejado. Más que un barrio, es como un conurbano o el AMBA, que ahora se conoce tanto en Buenos Aires. Es una zona que le hace de cinturón a Rosario. Claro. En este caso, si estuviese en función de un organismo de seguridad, yo lo que diría primero, bueno, solucionemos Rosario, por supuesto, pero también veamos de que esto no se expanda a otras localidades, porque si no, hago lo que dice el dicho, o sea, cubro un santo con la vela del otro, o sea, claro. No hay una lógica de entender por ahí al territorio de Rosario y el Gran Rosario, si le queda. A mí esa denominación no me gusta utilizarla mucho porque cada localidad tiene su impronta y su perfil, sus particularidades. Pero si queremos resumirlo,
Rosario y todo su cordón o esta zona que se está generando debería ser prioridad antes de intervenir Rosario. ¿Por qué? Porque si yo tengo zonas calma y de bajo conflictividad y delito, yo no puedo generar justamente el efecto inverso. Claro. Por querer solucionar Rosario, les envío o le genero o le multiplico el problema. Yo debería preservar los niveles de estas localidades y generar los elementos de contención necesarios para cuando yo intervenga en la urbe más grande, esto no se desborde. O sea, son miradas, hay diferentes modelos, hay otros que dicen que no, o sea, que hay que trabajarlo en conjunto. Pero yo, si me preguntan a título personal, yo protegería los índices y la calidad de vida de las localidades aledañas, en este caso de Funes, antes de intervenir en Rosario. Claro. Porque a Funes yo le puedo dar, hoy a Funes yo le puedo dar solución. A Rosario yo le puedo dar un paliativo. Esa es la gran diferencia a la hora de, más que nada estamos hablando de inversión pública, que es el recurso de todos nosotros como vecinos. Seguro. Edgardo, estos índices y todos los días, bueno, se van conociendo nuevos muertes en Rosario por la inseguridad que cada vez va creciendo más y obviamente va preocupando a la gente. En este marco hubo un cambio de ministro que, si bien entendemos, por lo menos yo de mi parte que analizo un poco más la parte política, es un ministro más político a nivel nacional, está muy metido en el centro de la escena política. Ahora, yo no sé si ahora te pregunto la mirada profesional, si está capacitado para esa mirada profesional que necesita el Ministerio de Seguridad, o allí se va a nutrir de otras personas que ponga debajo de él. Porque si vos me preguntás a mí, político, sí, te digo bastante político y bastante boca suelta. Ahora, al margen de eso, yo te pregunto la parte profesional a vos, con referencia a esto. ¿La solución es esta? ¿Es la que dice demandar esos 1.000 efectivos que van a llegar a la localidad de Rosario en la reunión esa que se tuvo inicialmente con el gobernador de la provincia? E inclusive lo escuché también muy exaltado al intendente de Rosario, muy enojado antes de todo este cambio de ministros, pidiendo que por favor asistan a Rosario en este caso, porque la realidad es que pareciera, o por lo menos aquellos que lo vemos, que está todo desbordado. Vamos por parte. Lo que está sucediendo en Rosario, digamos, si uno, y esto es muy crudo, desgraciadamente, si uno ve el índice, la tasa de homicidio ha aumentado, pero no se ha desbordado. Ahora, el problema es que este tipo de violencia se ha corrido a zonas que no estaban, por decir de alguna manera, acostumbradas. Y segundo, que las balaceras, los conflictos con armas de fuego se están dando en cualquier punto del territorio. Esto es lo primero. O sea, no tenemos, si bien se incrementó, pero lo que más difícil es de administrar es dónde se genera dónde se define esta violencia. Recordarán ustedes, los que tenemos más de 4 décadas, que normalmente la violencia en Rosario se la asociaba, o en el Gran Rosario se la asociaba a la zona sur. Uno sabía que la violencia estaba concentrada en esa zona. Bueno, el problema hoy es que no hay puntos geográficos, por eso aparecen, por ejemplo, la balacera a una concesionaria en la ciudad de Funes. No hay puntos geográficos, o sea, la violencia está desbordada y exacerbado el uso de armas de fuego. Esto es lo primero. Lo segundo, en cuanto a la cartera nacional, el doctor Fernández, creo, sin abrir juicio de valor justamente político o personal, creo que tiene las capacidades, él ya estuvo en la cartera, ocupó otras carteras que también hacen a la seguridad. Las fuerzas federales entienden que es un hombre que comprende la estrategia y generar políticas de seguridad. Ahora, si entendemos la política de seguridad por el envío de efectivos, y acá donde nosotros por ahí no coincidimos con el intendente de Rosario, si se entiende la política de seguridad por el policiamiento, por cuántos hombres tengo, en realidad ahí ya, a nuestro entender, se inició mal el proceso. El policiamiento se viene realizando desde el año 2000. Ustedes recordarán el abordaje de Berni, recordarán el abordaje de Patricia Bullrich, recordarán
algún abordaje de la doctora Sabina Federi, etcétera, etcétera. ¿Cuánto perdura de esos abordajes? 72 horas, aproximadamente el abordaje de saturación. Y luego un periodo que no excede los 90 días, 120 días de presencia de las fuerzas federales. Y luego volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué repetimos el mismo error? Ese es el gran tema. O sea, claro, está preparada la condición del Estado. Aparte también yo remarco, no es solo pedir efectivos federales, tenemos que pedir presencia del Estado. Si yo en los barrios nuevos para ir a Funes, si yo no tengo escuelas, si yo no tengo dispensarios, si yo no tengo destacamentos policiales, si yo no tengo la presencia del Estado activo, todo lo que haga en materia de seguridad tiene un tiempo. Y es más, si yo utilizo la fuerza, es mi último recurso, quiere decir que todas las otras políticas han fracasado. Aunado a que también hay que comprender que esto también es un tema a discutir, que la ciudadanía no tiene por qué ser especialista. Pero uno tampoco le puede pedir a un ministro federal que se encargue solo de una zona, porque ese ministro está destinado para las 24 provincias, para todo nuestro territorio. Claro. También hay que ser consciente de qué manera logramos que dispositivos interagenciales aborden la cuestión, primero para contenerla y segundo para saber la naturaleza. Hoy en día en Rosario tenemos dos problemas, por decir, para poder acotar, para poder simplificar lo complejo, que son el uso de la violencia traducido en la utilización de armas de fuego. Entonces yo considero que lo primero que debemos hacer el abordaje es de dónde vienen esas armas y cómo esas armas andan liberadas, digamos, en las calles de Rosario, Funes y toda la zona de influencia. Y vuelvo al ejemplo de la balacera en la concesionaria de automóviles. Imagínense que ustedes iban caminando ahí como un vecino. O la otra vez cuando fue la balacera en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que una de las vainas, uno de los proyectiles se encontró en la estación de bicicletas públicas. Porque ese es el problema. Nosotros hasta, no está bien, pero hasta podemos llegar a aceptar una disputa territorial entre bandas. Ahora, cuando esas disputas se generan en el espacio público, la disputa es con el vecino, con el ciudadano común. Entonces terminamos con los vecinos encerrados. Hoy en día, en el fin de semana largo, yo he escuchado colegas y gente de mi entorno que busca lugares para vacacionar en country porque se siente seguro y encerrado. O gente que he escuchado de diferentes localidades que buscan restaurantes donde hay seguridad privada. O sea, netamente perdemos el espacio público y ese es el daño mayor. O sea, la delincuencia va a seguir creciendo y va a seguir tomando territorio en tanto el vecino lo vaya perdiendo. Hace 20 años atrás se pusieron de moda las rejas. ¿Recuerdan que todo el mundo se enrejó? Sí. 10 años atrás se puso de moda las cámaras. Bueno, todo el mundo puso cámaras de videovigilancia. Hoy, ¿cuál va a ser la respuesta del vecino? Y ahí está la otra gravedad. Salió un informe hace un periodo corto de tiempo sobre la cantidad de armas que hay en la provincia de Santa Fe. Un informe, digamos, de la cifra negra. Y se estimaba que tenemos 500.000 de armas en el territorio de toda la provincia. Claro. ¿Cuántos hogares tenemos en toda la provincia? Aproximadamente 500.000. Esto sí, sin tener el dato preciso, pero podemos sacar algo lógico. Estaríamos en la presencia de que hay un arma por cada familia. ¿Qué sucede si el vecino de alguna manera un día despierta con las ansias de recuperar el espacio público? Ahí es donde está la otra gravedad. Hay dos escenarios posibles. O el vecino acepta tener un intermediario, tener a la banda criminal, al delito, como ordenador social, o el vecino lo enfrenta. Cualquiera de los dos escenarios no es bueno, y es justamente la presencia del Estado lo que tiene que regular esto. Claro. No podemos tener 500.000 de armas distribuidas en la provincia sin saber el origen ni el destino, y tampoco podemos permitir que las organizaciones criminales
administren la convivencia y administren la organización social, o sea, que nos administren como sociedad. La realidad es que eso, ¿no? Y la gente está preocupada. Vos recién hacías referencia, cuando arrancaste la locución, Edgardo, a los índices de las encuestas, que todas las encuestas marcan que la seguridad es uno de los puntos de gran preocupación de la población, tras las notas y todo lo que estamos viendo que se va suscitando en diferentes localidades. No solamente hablando de Rosario. Rosario es una zona compleja, pero también, como veníamos, este corrimiento del delito que también alcanzó a la ciudad de Funes, y bueno, nos acordábamos de todo esto cuando dábamos a conocer las noticias la otra vez de las balaceras aquí también en la ciudad de Funes. Edgardo, en este pantallazo que diste, este camino de la solución puede ser, más allá de efectivizar, como decíamos, traer más efectivos de las fuerzas federales, va a tener que seguir acompañado de un proyecto tanto de implementación de la policía de la provincia, con más capacidad, no solamente en personal, sino que también creo que en inteligencia del delito, ¿no? Sí, ahí tenemos también, a mi entender, tenemos un sesgo o de cierta manera una ilusión, digamos, que se va creando. Tener inteligencia del delito es una herramienta esencial, por supuesto, pero tenemos que saber qué respuesta social le vamos a dar. Si nosotros no tenemos las capacidades y no vamos analizando qué respuesta, caemos de vuelta en el policiamiento, que es lo que hace más de 30 años viene fracasando. O sea, siempre volvemos a lo mismo y dejamos al ciudadano en el medio. Creo yo que lo primero que tenemos que hacer es tener un Estado lo más presente posible, o sea, devolverle al ciudadano el espacio público. Bueno, Funes un poco lo vive. Si uno va los fines de semana, la gente está volcada al espacio público. Si el ciudadano ocupa el espacio público, le reduce mucho el margen a la delincuencia. Ahora, tener inteligencia criminal, por supuesto que es elemental. Segundo, ver de qué manera sostener los sectores más populares, y esto no es asociar delincuencia con pobreza, pero sí delincuencia con desigualdad. Tenemos que lograr que los jóvenes tengan canales de salida, o sea, vías de acceso a diferentes cuestiones, desde abrir un club para contenerlo, devolverlos a la escuela, y ver de qué manera generar algún sistema de incentivos que sea mejor, ir dentro de la ley y no quebrantando la ley. Claro. Esto es lo que hay que solucionar de fondo. Y sumado, algo que creo que es específico de nuestra zona, es el alto consumo de estupefacientes y de algún otro tipo de psicofármaco también, que se está comercializando casi como común. Uh-huh. Estoy hablando de, perdón por la marca, pero clonazepam, sí, todas estas cuestiones únicamente se están comercializando en los kioscos ya. Claro. Bueno, todo esto genera mercados criminales. Ahora, también hay una responsabilidad del ciudadano de no hacer abuso de esa sustancia, pero también del Estado de empezar a comprender que tenemos un problema de salud pública. Como lo comprendimos con el COVID, hoy en día habría que verlo, cómo comprenderlo con el uso de sustancias. Mientras nosotros tengamos clientes, el narcotráfico puntualmente, que por ahí es uno de los mercados más violentos, el narcotráfico va a seguir avanzando. Ahora el problema es generar las políticas necesarias para que no avance el modelo de violencia exacerbada a territorios, por ejemplo, como el de la ciudad de Funes, que aún hoy es un territorio pacífico. Lo que sucedió con la concesionaria de autos es como una alarma que hay que encender. No, o sea, si uno permite que esa violencia avance, después es muy difícil todas las contramedidas. Por eso insisto, antes de abordar Rosario hay que crear una especie de cinturón o de burbuja que permita que todo ese tipo de cultura, todo ese tipo de actividad violenta, y hablando en español antiguo, digamos, las balaceras, las disputas, el continuo conflicto social, no se traslade a esas ciudades, sino quede encapsulado en Rosario, y después ver, sí, por supuesto, las políticas que hacen falta para esta ciudad.
Edgardo, no sé si me tiene alguna pregunta más. No, estaba leyendo aquí la información esta que llega, que dice que ayer pasadas las 18, según las primeras informaciones, sicarios armados llegaron en automóvil, esto fue en Rosario, hasta Garzón al 3800, detuvieron la marcha, bajaron del auto y tomaron a balazos contra una vivienda, donde hirieron a un menor de 4 años que le entró la bala por el pómulo, le salió por detrás. Hirieron también a una persona, una mujer, que sería la madre, y la otra, la pareja de un joven. Bueno, todos presentaban impactos de bala y se fueron, ¿no? Ellos, que esto quedaron, las personas heridas quedaron internadas. Sí, y hubo otra persona también el día anterior que sufrió disparos de arma de fuego, alcanzó a llamar al 911, pero cuando ya llegó, desgraciadamente perdió la vida. Sí, exacto. Pero el problema, fuera de, sin por supuesto cancelar el hecho violento, ahí hay un claro ejemplo. Se movilizaban en un vehículo, efectuaron los disparos. Uh-huh. ¿Qué me asegura a mí que ese vehículo no vaya hasta la ciudad de Funes? Claro, por supuesto, por supuesto. Y ejecute el mismo modo operandi. Ahí está el desafío. Claro. Tenemos que tratar de encapsular esto, desgraciadamente, en el territorio de la ciudad de Rosario para que no se propague. Claro. La violencia está estudiado ya y esto es, digamos, más de manual, que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Si la violencia pasa a los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, estamos en un problema epidémico. Y después, volver hacia atrás es muy difícil. Claro. Entonces creo que tenemos que avanzar en una política o en acciones políticas de encapsular las dos grandes ciudades y preservar la paz y la convivencia que tienen las otras localidades. Y por supuesto después generar las intervenciones necesarias. Claro, y habrá que controlar, pero habrá que controlar también muy bien quienes compran en los barrios privados y cerrados. ¿Qué sabemos nosotros quién está ahí adentro? Quienes compran, quienes comercializan. Porque son caros esos lugares para comprarlos. Quienes compran, quienes comercializan, qué controles de ingreso vehicular estamos teniendo. Claro. Por ejemplo, la localidad de Funes no tiene muchos accesos que compartan con la ciudad de Rosario. Exacto. Tal vez con unos controles vehiculares al menos sabemos quién ingresa y quién sale de la localidad, qué movimientos nocturnos tenemos, etcétera, etcétera. O sea, como repito, tratar de preservar los niveles de paz y convivencia y no trasladar las problemáticas, porque si no es soluciono algo acá o intento solucionarlo tirándole las hojas, las hojas de mi vecino y se lo dejo al vecino. Claro. El problema es que viene el viento y me desparrama todas las hojas. Entonces tenía una vereda sucia, ahora tengo todas las veredas sucias. Claro. Edgardo, bien gráfico. Muchísimas gracias, como siempre, por este tiempo. No, gracias a ustedes, gracias Nicolás, gracias Noemí, como siempre a su disposición, y gracias a toda la audiencia, y por supuesto, creo yo y estoy convencido que los medios de comunicación son un actor importante en materia de seguridad, porque también son quienes pueden poner en alerta rápidamente a toda la ciudadanía. Gracias, Edgardo, un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba charlando con nosotros el licenciado Edgardo Glavinich, pertenece al equipo de CAPSI y por supuesto haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la seguridad. Tema que está en agenda. Sí, claro. Exactamente. Y que como venimos sigue. Y que hay otro hecho que no le quise decir ahora, no hecho, sino otra cosa que me suele llamar la atención, pero que esto me llama la atención en verano. En invierno no está pasando tanto. Debe ser porque hay menos gente, tal vez. Son las motos que suelen pasar por la madrugada. Claro. Nadie vuelve aquí a la madrugada en moto. Exacto. Bueno, son temas para tener en cuenta y esperemos que para tener en cuenta. En esto también se implemente la seguridad de la ciudad. 30 minutos después de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional.